consumo de carne roja en exceso promueve el cáncer de colon y otras variedades de cáncer. Eso sí se está afianzando. Pero bueno, es necesario conocer esto porque no solamente por el interés que la gente está tomando en su propia salud, sino por la economía misma de un país como México, es necesario empezar a comer lo correcto. La carga económica de los sistemas de salud en la economía de los países del mundo es enorme. Es una de las cosas que puede llegar a quebrar una economía. La seguridad social en materia de salud. Cualquier cosa que disminuya esa carga actúa inmediatamente en beneficio de la economía de un país. Es un beneficio muy tangible. Si fuera posible reducir de manera importante el número de casos de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema circulatorio que muchas veces generan problemas a lo largo de muchos años. La gente que sobrevive a un ataque cardíaco necesita atención frecuente durante muchos años. Si fuera posible reducir sustancialmente esos casos, el peso, la carga en los servicios de salud disminuiría sustancialmente. Es mucho menor la carga que producen casos agudos, aunque requieran de una atención muy especializada. Por ejemplo, el reconstruir la pierna a alguien que tuvo un accidente muy feo, que el costo de mantener a una población grande con diabetes. Visitas continuas al médico, medicinas continuas y la conciencia de que eso solamente sirve como paliativo. Parece que muchos de esos problemas de salud podemos controlarlos controlando lo que comemos y eso significa que la demanda sobre los productos del campo va a cambiar. No solamente en el tipo de productos, sino en la calidad de los productos que la gente va a esperar. Es otro de los retos que hay que enfrentar en una profesión como la suya. Otro reto más. Durante mucho tiempo lo que se hacía en el campo era propiedad pública. El hacer un híbrido entre dos plantas es algo, cuando menos con la técnica antigua, era tan sencillo que cualquiera lo podía hacer. El hacer un híbrido de limón con naranja era tan difícil como cortar de la manera apropiada una ramita y otra y pegarlas con un poco de cera. A veces hasta ponerle algún promotor de crecimiento si uno quería verse muy tecnológico. Pero cualquiera podía hacer híbridos. Tiene tiempo que se han involucrado técnicas como la ingeniería genética que han generado verdaderas catástrofes humanitarias, no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de derechos de autor. Todo lo que se ha criticado en relación al asunto de los transgénicos, en muy buena parte tiene que ver con eso. Los suicidios masivos en la India, las demandas injustificadas, absurdas, a campesinos de muchas partes del mundo, incluyendo México, que tienen y que han afectado la economía de mucha gente indefensa en muchos sentidos, tiene que ver con esto, con la forma en la que se ha manejado la tecnología genética y la forma en la que se han creado leyes, algunas de ellas bastante absurdas en relación a esto. Es un reto en el que ustedes tienen que entrarle. Tienen que conocer estas tecnologías. Si pueden, desarróllenlas ustedes y háganlas públicas. Un poco como lo que pasa con el software libre, que una vez desarrollado muchas veces resulta mejor que el comercial y la única receta, la única exigencia para el uso de software libre es que lo usen ustedes sin reclamar dinero por ello. Otra de las cosas en las que ustedes deberían estar involucrados es en entender también cómo está todo este rollo de la genética y qué impacto tiene en la estructura social de un país como el nuestro para poder aconsejar de manera creativa y efectiva a la gente que diseña leyes. Hasta en eso se van a tener que involucrar. Y ustedes que creían que se le iban a pasar en el campo muy contentos en un laboratorio. Los argumentos en favor de estas técnicas son indiscutiblemente buenos. Las técnicas genéticas deben ayudar a aumentar la productividad del campo,
reducen el impacto que tienen las plagas, facilitan el control de la calidad del producto, incluso puede mejorarse por encima del producto natural, pues se le pueden agregar vitaminas o qué sé yo. Los argumentos son muy buenos. La realidad es muy diferente. La realidad es que, para comenzar, la productividad del campo no ha subido de una manera así espectacular como consecuencia de la aplicación de esas técnicas en los lugares en donde se ha aplicado. Sí se han detectado casos de contaminación genética alrededor de las zonas en donde se han sembrado plantas con esas modificaciones. Y eso puede llegar a producir catástrofes instantáneas a gran escala. De hecho, ya empezó a pasar. Hay un proceso que permite la transferencia de genes entre especies diferentes. Por cierto, si el término transgénico les saca ronchas, consideren que ustedes son transgénicos. Cuando menos el 20% de sus genes llegaron a ustedes transferidos por virus. No en este momento, sino a lo largo de la historia de la humanidad. El 20% de nuestros genes viene de otras especies diferentes a la nuestra y han sido insertados por retrovirus. Bueno, regresando al tema. La realidad es que la tecnología genética ha generado menos resultados buenos de los que se esperaba y ha generado problemas de contaminación. Hay plantas que han contaminado con sus genes de resistencia al glifosato, a un herbicida, a malas hierbas. Entonces, de pronto las malas hierbas tienen el gene de resistencia que deberían tener las plantas contra las que compiten. Empieza a aparecer un brote fuerte de mala hierba, echan glifosato y no se mueren las malas hierbas. Esto podría afectar rápidamente la productividad del campo si sucede de una manera realmente masiva y podría llegarse a dar una catástrofe no muy diferente a la que ocurrió en Irlanda con el honguito en el siglo XIX, que me imagino que muchos de ustedes conocerán. Es un país que fue prácticamente destruido por una catástrofe relacionada con la producción del campo directamente. Bueno, en la actualidad, mucho del trabajo que se hace en genética es trabajo registrado. Así que, si fuera por la gente que hace este tipo de trabajos, ustedes ya tendrían su código de barras en el brazo o en alguna otra parte del cuerpo, depende de en dónde la pidan. Ya se hace de manera rutinaria, todos los días, en muchos laboratorios de investigación, el crear animales con modificaciones genéticas para detectar condiciones. Por ejemplo, agarran ustedes un montón de ratoncitos, les inyectan un gene que sirve para producir una proteína fluorescente. Si se dan ciertas condiciones que activan a ese gene, el ratoncito empieza a brillar cuando iluminan con luz ultravioleta. Este tipo de técnicas se vienen haciendo desde hace cuando menos como 10 años. De hecho, la persona que inventó la forma de desarrollar esta proteína fluorescente recibió un premio Nobel. Entonces, el juguetear genéticamente con ratones para ponerles o quitarles lo que uno quiere es algo que ya se hace desde hace mucho tiempo, relativamente hablando. Y es algo que no van a poder evitar a lo largo de su práctica profesional. Y como sucede con muchos otros casos de tecnología, que ya lo hemos mencionado antes, en el caso del desarrollo tecnológico, o son protagonistas y dirigen ese desarrollo en una dirección decente, o son víctimas. No pueden ser espectadores. Existen otras técnicas ya en desarrollo que van a revolucionar de manera muy sustancial la industria de los alimentos finales, y eso va a tener un impacto en la producción muy fuerte. ¿Quién ha visto 2001 Odisea del espacio? Por favor, véanla. La película es un tanto confusa porque Kubrick se va más por lo visual, pero es un superclásico basado en una novela de Arthur C. Clarke, que es uno de los mejores autores de ciencia ficción. Clarke imagina que el progreso de la humanidad es ayudado por extraterrestres, en pocas palabras, y lo presenta de una manera bastante elegante. En algún momento, como parte de la historia, se presenta ya a la humanidad como una civilización que comienza a invadir el espacio.
ya existen bases lunares y se lanza una misión para visitar Júpiter. En lugar de llevar un montón de comida empacada, que no habría en dónde poner en una nave espacial, además cada kilo cuesta, la comida es sintetizada, aparece en una máquina, uno selecciona con botones lo que uno quiere, aparece la mezcla y se la come uno. Enfrente de un aparato que en aquella época todo el mundo pensó que era ridículo. Ahora le llamamos tablet. Eso es lo que hacen los buenos autores de ciencia ficción, muchas veces anticipan el futuro. La comida preempacada, que viene de fuentes naturales altamente procesadas. Con altamente procesadas me refiero a que probablemente ni siquiera crearon ustedes la planta o el animal en cuestión, sino que tomaron los principios moleculares que hacen nutritiva a las frutas y a las verduras e integran ustedes un alimento con el mínimo de residuos y el máximo efecto positivo en el cuerpo. La idea de la comida sintetizada probablemente en el momento está mucho más cerca de lo que parece. Esto es un simple hidratador. Pueden ustedes guardar sus pizzas deshidratadas y las rehidratan igual. Esto de aquí es algo más avanzado. Esto es de verdad, no es de mentiritas. Esta es una impresora 3D. Sí saben lo que son las impresoras 3D, ¿no? Bueno, pues es una impresora 3D pero que imprime con productos comestibles. Imprime cosas como este chocolate. Este chocolate es de verdad. Ahorita les voy a decir en dónde pueden encontrar esa información. Es rete fácil. Existe una industria naciente que está impulsando la idea de desarrollar una industria que genere materia prima que en manos de una impresora 3D se pueda convertir en alimento. Quizá no todo el alimento del día, pero sí una fracción importante. Ustedes seleccionan dentro del menú que sabe imprimir su impresora 3D el tipo de comida que quieren y la impresora la genera. Ustedes todo lo que tienen que hacer es comprar el equivalente a la tinta y descargar el software, probablemente de una fuente de dominio público, un equivalente al YouTube, pero para impresoras 3D de comida. Ya existen fuentes similares para las impresoras 3D de cosas físicas. En algunos casos, por ejemplo, si se descompone su lavadora, a veces llaman al técnico y dicen, mire, pues es que este mugrita de plástico ya se gastó, le cuesta 800 pesos. 800 pesos por una de plástico, pues, ¿qué pasa? ¿No? Pues lo que pasa es que tiene una forma muy peculiar que no es fácil de reproducir. Resulta que en algunos lugares ya se están publicando las descripciones 3D de piezas de recambio comunes para electrodomésticos comunes. Si tienen ustedes una impresora 3D que es capaz de manejar plásticos de ciertas características, se les descompone la lavadora, descargan la definición, la imprimen y la ponen ustedes y se ahorran 800 pesos y el berrinche con el técnico. Ustedes podrían hacer una cosa parecida con algunos productos alimenticios. ¿Hasta dónde puede llegar esta tecnología? ¿Quién sabe? Pero eso significa que la producción de alimentos en parte se va a volcar hacia la producción de estos cartuchos de alimento primario que podría servir para imprimir alimentos finales. Eso no es todo. No sé si se acuerdan los que tuvieron la oportunidad de hacernos el honor de estar ayer, que les presenté el caso, les presenté la fotografía de la hamburguesa genética, de esa hamburguesa que costó $200,000, que fue hecha a partir de células madre y que la frieron y se la comieron. Dicen que no sabe muy bien porque le faltaba un poquito de grasa, ya lo están arreglando. Y el precio está bajando mucho y va a llegar un momento en el que va a ser inmensamente más barato, más sano y más ético consumir esa carne que consumir la carne que venga del campo. Nada de clenbuterol, nada de agroquímicos secundarios que entran al animal, nada de la conciencia de lo que le está pasando al animal para que pueda llegar a la mesa de esa hamburguesa, etcétera, etcétera. Además, probablemente con modificaciones genéticas para enriquecer esa carne con cosas buenas, ¿no? Bueno,
Esto de acá es un producto real. Es una cosa que sabe a pollo. Esto de aquí, pues desde luego, es la cubierta esa que les encanta a los americanos ponerle a los pollos fritos, que a veces saben bastante bien, por cierto. Y es consecuencia del trabajo de esta empresa. No es la única empresa que se dedica a estas cosas. Hay otras empresas como estas, nuevas, que se están dedicando a desarrollar comida de alta tecnología. Esa comida de alta tecnología es desarrollada desde el inicio, utilizando técnicas avanzadas del mundo de la genética, células madre, etcétera, etcétera. Eso significa que el papel del campo como productor de alimentos va a ser reconfigurado por la industria en el corto plazo. Esto de aquí lo encontré buscando los congresos que hay sobre comida para el futuro, Future Food. Ustedes entren en Google y pónganle Future Food y van a salir un montón de eventos. Solamente en este año está el evento de San Francisco, que ocurrió el pasado marzo. Encontré también uno que va a empezar dentro de poco en junio en Nueva York y otro en Londres en octubre. 3 congresos sobre el mismo tema sin esforzarme mucho en la primera página de búsqueda de Google. Muchas de estas compañías están apenas… Uy, me brinqué 2, espérenme. Muchas de estas compañías están empezando apenas a funcionar. Y esas compañías, algunas van a quebrar, pero otras van a tener éxito. Es solo cuestión de tiempo para que algunas de estas compañías reconfiguren por completo la productividad del campo. El aspecto positivo de esta tecnología suena tan bien que va a ser imparable. Es un poco lo que sucede con los automóviles que se manejan solos. La reducción es estratosférica en el número de accidentes, la reducción en el costo de los seguros, la tranquilidad de la persona que va dentro del automóvil, que puede dedicarse a leer, a ver una película o echarse una siesta en lugar de hacer berrinche. Disminución en los costos de transporte porque los automóviles se manejan mejor, sin tanto acelerón y frenón. Por 10,000 motivos, la introducción de los automóviles que se manejan solos es algo que nos conviene a nosotros en lo personal, a menos que manejen un taxi, a menos que manejen un autobús, a menos que… Si lo que queremos es… Esta tecnología no la van a parar, nadie la para. El asunto es si vamos a ser protagonistas o víctimas. Y la decisión la van a tomar personas como ustedes, con sus acciones profesionales. El reto más grande de todos. Muchos de los movimientos sociales más importantes de la historia, sobre todo de la historia reciente, han nacido en el campo. Una hacienda abandonada es un símbolo de lo que sucedió aquí en México y que produjo una de las guerras más mortíferas en la historia de la humanidad. Son raras las guerras que destruyen al 10% de la población de un país. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial tuvo ese nivel de mortalidad, excepto en el país que fue más afectado, que fue Rusia. Allí murieron 20 millones de personas, que es como el 10% de la población del país, y fue una catástrofe dantesca. Si alguna vez buscan una descripción de lo que fue el sitio de Stalingrado o el sitio de Leningrado, de tan terrible no se lo van a creer. Fue algo verdaderamente horripilante. Aquí en México tuvimos una guerra que mató a más de 1 millón de personas, no sabemos a cuántas, esa es la realidad, en la época en la que la población del país andaba por allá de los 10 millones. Y es algo que vino del campo. Vino de años y años y años y años de explotación, de injusticia. Si queremos evitar eso, necesitamos encontrar la manera de incorporar las técnicas que nos permiten aumentar mucho la productividad con el concepto de justicia social. El objetivo con el que trabajan la mayoría de los científicos que se dedican a cualquier tema, por ejemplo, aumentar la producción de alimentos, es el de ofrecerle a la sociedad herramientas para que se viva mejor.
Lo que ha descarrilado muchos de estos buenos deseos son las fuerzas del mercado. La tecnología ha seguido progresando, la ciencia ha seguido progresando. Lo que casi no ha progresado son los mecanismos de funcionamiento del mercado. De hecho, desde probablemente la penúltima década del siglo pasado se han vuelto más primitivos. Al quitar regulaciones para el funcionamiento del sistema bancario, al facilitar el comercio de productos pero no el tránsito de personas, etcétera, etcétera. La famosa globalización, que es una globalización parcial, es una muestra de un retorno a conceptos primitivos en el mundo de la economía. Es un sistema que permite concentrar mucho más poder en muchos menos manos. El resultado es una catástrofe continua. Miles de millones de personas que viven debajo del nivel de pobreza, en todos los sentidos, con mala alimentación, con inseguridad, lo poco que tienen se les puede ir de un día a otro, como consecuencia de un desarrollo tecnológico que, por ejemplo, haga que los productos que con mucho trabajo logran sacar de la tierra ya nadie se los quiera comprar. Ese es probablemente el reto más grande que se tiene en relación a la tecnología aplicada al campo, en términos generales. Conste que estamos hablando aquí nada más principalmente de cuestiones de alimentación, pero obviamente el reto del campo es mucho más amplio. Piensen en la conservación ambiental. Es un problema mucho más complejo que lo que mucha gente quiere imaginar. Estamos ahorita con el rollo de que el dióxido de carbono que emitimos está afectando el equilibrio térmico del planeta. Bueno, sabemos que el uso de fertilizantes en el campo tiene un efecto ambiental excepcionalmente grave. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Bueno, parece que una buena parte de estos fertilizantes que tarde o temprano se deslavan a los ríos están afectando de manera importante la proporción de plancton que hay en el mar. Los fertilizantes favorecen a ciertas especies de plancton y fastidian a otras. El plancton, al igual que los árboles, emiten sustancias invisibles pero que tienen efecto nucleador. Es decir, estas sustancias atraen moléculas de agua a su alrededor. En el caso de las coníferas hay una sustancia, el pineno, que tiene ese efecto. Esta sustancia, emitida por los árboles, empieza a rodearse de moléculas de agua y si hay suficientes árboles se acaban formando nubes. No es ningún secreto que si talan los árboles las nubes se van. Ya sabemos por qué a nivel molecular, cuando no tenemos una parte de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo con algunos investigadores, echan ustedes muchos fertilizantes en el campo y también muchos insecticidas y otras sustancias tóxicas. Esa mezcla va a parar al mar. Las sustancias tóxicas mezcladas con estos fertilizantes alteran el balance de especies en el plancton. Aparecen especies que producen muchas menos sustancias nucleadoras. El resultado es que la brisa que viene del mar no es tan efectiva para crear nubes. El resultado es que hay menos nubes que reflejen la luz del sol, llega más luz del sol al suelo y el suelo se calienta y con esto se calienta la atmósfera. Entonces tenemos un efecto de calentamiento global antropogénico que no tiene que ver con el dióxido de carbono. Parece que es un caso real. El detectar todos estos problemas requiere de una perspectiva bastante más amplia que la que se ha utilizado hasta ahora para analizar cada uno de los problemas que hay en el campo. Este efecto no solamente altera al mundo a nivel meteorológico, eso tiene un efecto en la productividad del campo, tiene un efecto en la conservación de áreas protegidas, tiene un efecto en el bienestar de la gente que vive en el campo y en ciudades. Y este problema le corresponde principalmente a gente como ustedes el caracterizarlo y solucionarlo. En suma, los retos que se tienen para el siglo XXI, en particular para las agrociencias en general, involucra el encontrar la manera de incorporar prácticamente todos los conocimientos generados por todas las ciencias, desde las ciencias duras, como las matemáticas, hasta las ciencias sociales, para generar una perspectiva amplia y balanceada de los problemas que existen y de sus posibles soluciones que deben considerar a todos los factores.
es poco probable que existan carreras más, en ese sentido, demandantes y por lo tanto más emocionantes que aquellas que tienen que ver con estos asuntos, como las que muchos de ustedes estarán estudiando en este momento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sigue siendo interesante todo esto, ¿verdad? Yo me quedo con tres frases que me movieron. A veces en la cotidianidad de nuestra vida no nos damos tiempo para hacer las reflexiones. Cuando dice el doctor, los movimientos sociales siempre han empezado del campo. Entonces, sí reflexionamos, pero sí saber, sí entendemos cuál es el compromiso que hay que seguir. Después me gustó también cuando dijo, queremos ser actores o víctimas de este desarrollo científico que en términos de la alimentación se está presentando. Y bueno, pues la tercera, aumentar la productividad con el concepto de justicia social. Y otra vez, en lo personal, estas tres frases se me quedan muy clavadas, pues. Y la reflexión, insisto, es, entonces hay que estar en el lugar, en el momento. Hay que ser una institución pertinente. Lo hablábamos el día de ayer en la conferencia y lo ha manifestado reiteradamente el rector. Y insistimos, todo esta serie de conferencias nos invitan, ¿sí?, a redoblar esfuerzos y a entender que para ser pertinente hay que seguir impulsando las actividades que están desarrollando, ¿sí?, en el Campo TV, el proyecto del Campo TV. Si lo tomamos como una herramienta para ser pertinente y llegar o ser actores del problema alimentario mundial, vamos a poder ser partícipes de este problema, ¿no?